La culpa no nos permite realmente tomar mejores decisiones. La culpa no nos permite aprender de los errores. Es una cosa bien importante. Y sencillamente nosotros decíamos algo que encontré en un texto y que quise como acoplarlo, ¿cierto? A, a este caso. Dice, si no estás cometiendo ningún error, no estás innovando. Si estás cometiendo los mismos errores, no estás aprendiendo. Si no lo vuelves a intentar, estás siendo sometido por la necedad y la culpa. O sea, una de las consecuencias de la culpa es que la gente no quiere volver a intentarlo. Entonces, así es muy difícil, esto hay que intentarlo. ¿Hasta cuándo hay que intentarlo? Hasta que se logre. ¿Hasta cuándo? Hasta que se logre. Y si se nos va toda nuestra vida en eso, pues estuvimos ahí, nosotros estuvimos haciendo, ¿cierto? Nos equivocamos por acá, nos levantamos, volvimos y lo hicimos, volvimos y nos levantamos, etcétera. ¿Hasta cuándo hay que hacer? Hasta cuando lo logremos. Pero hay gente que dice, no, yo sencillamente no lo vuelvo a intentar. Sexto, la culpa nos vuelve unos especialistas en dar disculpas y excusas. Siempre tenemos la disculpa y la excusa más apropiada para justificar lo que hemos hecho. Y hablábamos, y el caso más palpable de este tipo de consecuencias de la culpa es el caso de Adán, cuando le preguntan, bueno, Adán, ¿usted por qué desobedeció? ¿Por qué comió de la manzana? Y entonces dijo, no, la mujer que usted me dio, Señor, esa mujer es tremenda. Y buscábamos un ejemplo también muy sencillo que encontré por ahí, me pareció muy importante, porque son cosas que le permiten a uno entender los conceptos que de la Biblia salen y que uno debe aplicar en su vida. Dice, por falta de un clavo se embolató la herradura. Por falta de la herradura no se alistó el caballo. Por falta del caballo no se envió el mensaje. Y por falta del mensaje se perdió la guerra. Entonces, finalmente, conclusión. ¿Quién tuvo la culpa de que se perdió la guerra? Entonces el culpable es el clavo. Así de sencillo. Porque nosotros somos así. Séptimo, la culpa nos vuelve incompetentes y facilistas. Nosotros nos volvemos, tremendamente facilistas. Y en esta época del cortipega sí que la gente se ha vuelto facilista. Terriblemente facilista. Entonces uno lo entiende. La culpa hace que nosotros lastimemos a otros y los hagamos sentir culpables y los manipulemos. Y hablábamos de Jeremías, o sea, hay oportunidades en que los hijos, para justificar sus comportamientos de rebeldía y de querer hacer como les parece, delante de los padres, y entonces los padres los están atacando como mucho, ¿cierto? Entonces le contestan a los padres, ¿no? De hecho, bueno, algunos lo hicimos así, ¿no? Y ahí uno lo escucha y eso no es nada nuevo. Y tampoco no es como para sentir uno ningún tipo de vergüenza ni nada de esas cosas, porque es algo que sucede en las relaciones normales de personas. Muchos hijos culpan a los padres de las desgracias o dificultades que tienen en el desarrollo de su vida. Y obviamente cuando vienen a decirles algo por un mal comportamiento, malas actitudes que tiene la gente cuando está joven y algunos adultos cuando empiezan a ser adultos, normalmente lo que le contestan es, no me diga nada, yo no le pedí que me trajera a este mundo. Y obviamente, pues eso es una cosa que digamos, que no es como de uno para arrancarse las vestiduras, porque decíamos que el profeta Jeremías, en Jeremías 20, versículos 17 y 18, le estaba también en un momento difícil y le estaba cuestionando a Dios con respecto a los resultados que estaba teniendo. Estaban viendo muy malos resultados. De hecho, lo habían metido en una cisterna ya para tenerlo allá cautivo dentro de una cisterna. Y él le dijo al Señor, ¿por qué tuve que nacer si solo vivo para sufrir? Interesante. Si voy a morir humillado, mejor hubiera nacido muerto. Así mi tumba habría sido el vientre de mi madre. Usted lo puede leer en Jeremías 20, versículos 17 y 18, para que por favor no saque ese cuento, ¿cierto? No saque ese cuento, porque Jeremías se murió de viejito, ¿sí? Y entonces es como una especie de justificación ahí, en este caso Jeremías con Dios y nosotros los hijos a veces con los padres, para que lo entendamos. Y finalmente, una de las peores consecuencias de la culpa
es que nos daña la comunicación con Dios, nos altera, ¿cierto? Nos hace sordos a la voz del Espíritu Santo y sensibles a la voz del maligno. Por eso es que la palabra nos invita, ojo, tengan mucho cuidado, porque hay que tener mucho dominio propio y manténganse despiertos, porque nuestro enemigo, el maligno, el diablo, anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo ser libres de la culpa. Cómo un cristiano debe lidiar con los sentimientos de culpa. Decíamos que la culpa es un dolor, es un sentimiento doloroso que aparece cuando hemos cometido una falta o daño, o creemos que la hemos cometido, u otras personas creen que la hemos cometido a algo o a alguien. Entonces está claro sobre el concepto. Entonces, ¿cómo lidiar con ese sentimiento doloroso por haber hecho algo o haber causado algún daño, o haber hecho algo contra algo o alguien, o que las personas crean eso? ¿Cómo lidiar con eso? Y obviamente en el caso con Dios, en cuanto a los pecados pasados, ya sean antes de haber recibido a Jesucristo, antes o después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. O sea, una de las cosas primero para entender es que cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, pues obviamente uno entiende todos los conceptos que pasan ahí, pero se van a presentar situaciones en donde nosotros hagamos cosas que no agradan a Dios, o sea, estamos pecando. Y eso va a traer culpa sobre nuestra vida. Y obviamente todos nosotros, de alguna manera, hemos pecado, y una de las consecuencias del pecado es la culpa. Pero yo busqué algo, obviamente lo saqué de una cuestión de un libro, dice que la culpa trae culpabilidad y existen dos tipos de culpabilidad, una culpabilidad sana y una culpabilidad mórbida. Para poderlo entender, cuando uno enfoca bien la culpa, nos lleva al arrepentimiento y a buscar el perdón de Dios y de las personas a las cuales hemos hecho daño o hemos ofendido. Cuando la culpa se vuelve mórbida, entonces hay otro problema. Al contrario, entonces nuestro enemigo, el maligno, nos acusa por lo que hemos hecho de una manera severa y trata que nosotros nos castiguemos a nosotros mismos y nos sintamos indignos de ser hijos de Dios. Entonces, claramente, o sea, uno reconoce, ¿cierto?, que en situaciones, eventos, momentos, uno puede hacer cosas que no agraden a Dios y que obviamente digamos, uno siente la culpa, el remordimiento y la culpa y se enfoca en pedir el perdón a Dios y a las personas a las cuales ha ofendido o ha hecho algún daño. Uno normalmente a veces es imprudente con su pareja, con las personas que viven con uno y como dicen ahí, sin querer queriendo, pues termina uno de pronto tratando mal a la gente. ¿Sí? Entonces toca uno salir ahí y uno siente culpa, usted no se ha dado cuenta, y estamos hablando de personas creyentes, de pronto uno, sin querer queriendo, ¿cierto? O sin querer, pues, uno va y ofende a la pareja, ofende a los hijos, ofende a los que están con usted, a su familia, a los compañeros de trabajo, y después uno llega y cae en cuenta, ¿no? Porque aquí hay una culpa bien enfocada y se cae en cuenta que realmente pues uno se le fue la mano, ¿sí? Entonces, ¿qué le toca hacer uno? Hombre, viene el proceso de arrepentimiento, buscar a la persona, decirle, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero pedirle perdón, yo quiero que me disculpe, porque la verdad es que estaba en un mal momento, una mala situación, de pronto dije lo que no era correcto, eh, o le coloqué un énfasis excesivo, que obviamente eso no correspondía, y realmente uno terminó fue ofendiendo a la persona. Entonces, es una cosa bien importante. Pero cuando esas cuestiones las toma el maligno, pues obviamente el hombre dice, no, es que esa persona definitivamente no tiene arreglo, esa persona es grosera, esa persona es ofensiva, esa persona es fastidiosa, no tiene arreglo. Y usted no tiene arreglo. ¿Sí? Y usted no respeta
y lo hace sentir a usted mal, entonces usted se castiga a sí mismo y usted dice, definitivamente yo no tengo arreglo, soy una persona indigna y obviamente se da palo usted mismo. Nosotros los creyentes, aún después de que somos salvos, vamos a hacer cosas que no agradan a Dios, vamos a cometer pecado. Y obviamente la palabra establece todas las pautas para entenderlo. Dice la palabra, dice en 1 Juan 2:1, en cuanto a lo que sucede en esos eventos. Porque, pues obviamente, como le digo, ya pues la idea es no, vamos, aunque aquí los pecados son todos iguales, pues que los pecados y las cosas que cometamos o las faltas que cometamos o los daños que cometamos realmente tengan la menor afectación sobre las demás personas, ¿sí? Entonces dice la palabra, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Este pasaje bíblico no está justificando que usted siga pecando indefinidamente. Lo que está diciendo para que la persona no venga, para que nosotros, porque es que hay muchas cosas, hay muchas personas que les gusta ver el pecado de las personas, de las otras personas, como dicen, ver la paja en el ojo ajeno, ver el pecado de los demás y no vemos el nuestro. Y no somos nada delicados. Somos un papel de lija, tenemos una lengua que tiene ahí pegada un papel de lija y cuando vamos a darle un consejo a la persona, le pelamos la oreja. Queda pegada la oreja. Mucha sangre. Le rayó la cara. Entonces, no, pero si esos son los consejos que me va a dar, entonces no me dé consejos porque vea cómo me dejó la oreja y la cara. Entonces, así de sencillo. Una de las cosas también importantes de entender, antes de explicar cómo ser libre de la culpa, es que la liberación del pecado, sin embargo, no siempre lleva a la par, ¿cierto? Va de la mano con la liberación de los sentimientos de culpa. Aun cuando nuestros pecados han sido perdonados, todavía los recordamos. Y es allí donde el maligno trabaja. Ahí se presenta una fisura y es allí donde el maligno trabaja. Entonces estábamos hablando, ¿cierto? De malas experiencias, de decisiones del pasado, de malos manejos personales, malos manejos familiares, de pronto de malas inversiones, malos negocios, malas relaciones, malas asociaciones, y obviamente, aunque nuestro pecado ha sido perdonado, pues no hemos sido libres del sentimiento de culpa. Todavía nos estamos acordando, ¿sí? Por ejemplo, una separación, un divorcio, en el cual las personas han sido muy maltratadas, salen muy golpeadas de esa relación, pues la persona te hace culpa, bueno, ¿y yo por qué me tuve que casar con ese tipo o esa tipa? Si ese tipo no era sino un mentiroso y era un maltratador. O de pronto el señor dice, no, es que yo por qué me casé con esa señora era una fiera, eso mejor dicho, esa lengua no echaba malas palabras, le ponía una espada completa, lo rayaba una a toda hora con todo lo que decía. Entonces, eso de las cosas, entonces claramente uno se da cuenta, dice, claro, señor, todas esas cosas fueron perdonadas, pero no hemos sido libres de la culpa. ¿Por qué? Obviamente todavía el diablo viene y nos lo trae a colación, ¿sí? Nos lo trae a colación. Y es allí donde él trabaja a través de nuestro viejo hombre y nos lanza dardos de tentación sobre nosotros para que nosotros no podamos realmente caminar con Cristo en el plan de Dios para nuestra vida. Porque nosotros tenemos que entender, tenemos un enemigo espiritual. Y claramente dice Apocalipsis 12, versículo 10, con respecto a la culpa. Porque cuando estamos hablando de culpa, estamos hablando de que hay un acusador y un defensor. Y como explicábamos en 1 Juan 2:1, dice que nosotros tenemos un abogado defensor. Dice, abogado tenemos para con el Padre, pero también tenemos un acusador. Dice Apocalipsis 12:10, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Ese todavía está. Entonces, él
O sea, una de las cosas bien interesantes para entender, para que lo veamos en el contexto de un claro entendimiento, es que el acusador primero nos invita, nos induce, nos seduce a que nosotros hagamos cosas que no agradan a Dios. Pero cuando ya, o sea, usted vaya a Génesis 3, primero nos induce, nos seduce, ¿cierto? Nos tienta para que hagamos cosas que no agradan a Dios. Cuando ya nosotros hemos caído, ¿cierto? Y hemos hecho esas cosas, él mismo es el que se encarga. Vea, lo desobedeció, ¿sí? Entonces, porque eso es lo que se plantea claramente en el diálogo que tiene el Padre Celestial con Satanás en Job 1, ¿cierto? Entonces, claramente, porque él busca a través de diferentes situaciones que nosotros hablemos mal de Dios, ¿cierto? Y entonces decir, vea, ¿sí? Porque ese es el oficio de él. Cuando un cristiano experimenta sentimientos de culpa, debe hacer lo siguiente. Primero, y alguien puede decir, sí, eso ya lo sabemos. Bueno, pero si lo sabe, quiere decir de que no le están dando los resultados esperados. Entonces es importante revisar. Porque la gente dice, no, es que él dice lo mismo todas las veces dicen lo mismo. No, pero es que el problema no es que digan todas las veces. El problema es que si a usted le dicen lo mismo todas las veces y usted no logra que dé resultados, quiere decir que usted no está oyendo bien. Y no está haciendo como debe hacer, como le dijeron, sino usted está haciendo como usted quiere. Así de sencillo. Entonces, lo primero, para uno poder ser libre del sentimiento de culpa, es confesar todos los pecados conocidos o recientes. Porque la gente, vuelvo y repito, la gente puede decir, no, es que yo, pero ¿cuántas veces tengo que confesar el pecado de la inmoralidad sexual? Pues todas las veces que sea necesario, ¿sí? Ahora, si usted cree que ya eso no, eso ya usted ya en esas cosas está bien, eso está santificado, usted por ahí no peca, pues entonces no lo confiese. Pero como dicen ahí, ¿cierto? Porque no tocaría sacar a los ojos. Si nuestro ojo derecho nos hace pecar, toca sacarlo y bueno, y también el izquierdo, entonces quedamos ciegos. Así de sencillo. Entonces es más fácil uno reconocer que aún sus ojos no tienen la capacidad de mirar para admirar la belleza de la creación de Dios, sino que uno codicia la creación de Dios. Así de simple. Entonces tampoco uno parece como qué escándalo con respecto a eso, ¿cierto? Porque con respecto pues a la lujuria que puede haber en nuestros ojos o la laxidia que puede haber en nuestro corazón, porque no tendríamos que sacarnos los ojos y no sé, también sacarnos la cabeza, o sea, para poder esas cosas. Entonces, uno tiene que entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene uno que hacer? Sí, efectivamente, Padre Celestial, perdóname, es que, pero no hacerlo el rey David, ¿no? Siguió derecho allá. Entonces, sí, perdóname, definitivamente esa vecina, uy, no, pero esa vecina como, es que está muy bonita, ya, listo. Padre, perdóname, sí, definitivamente, sí. Pero no mandarle saludes y mandarle el WhatsApp y esas pendejadas, porque es que la gente sigue derecho, o sea, la gente no para ahí, sino que bueno, en esa época la mandó traer, ¿no? Ahora le mando un papelito, pues este es mi WhatsApp, ¿sí? Entonces, y empieza ahí, a darle el WhatsApp, ¿sí? A mandar ahí fotos y videos y cosas y luego por allá, pues el resto. Entonces, primero hay que confesar todos los pecados conocidos o recientes y que no se hayan confesado. Entonces, ahí hay unas cosas bien importantes. Algunos creyentes creen que están libres de la acción del pecado y que no están, y no están permanentemente limpios. O sea, algunos creyentes creen que están libres de la acción del pecado y no están todo el tiempo limpiándose de toda contaminación de carne y espíritu. Porque si usted no se está limpiando de toda contaminación de carne y espíritu, a través de confesar eso que se está manifestando en usted, y obviamente antes de que eso se le vuelva, porque dice que cuando la culpa está enfocada, la culpa es benévola y no es mórbida, entonces dice que uno inmediatamente va al Padre y le dice, Padre, perdóname, tal cosa, inclusive lo mismo con las personas, ¿sí? Entonces, así de sencillo, ¿sí? Porque nosotros somos personas, o sea, nosotros no somos máquinas, nosotros no somos personas.
Y obviamente mientras no lleguemos a un nivel de santidad importante en algunos aspectos de nuestra vida, pues seguiremos siendo personas. Que es que engañarnos, ese es un tema que vamos a ver dentro de 15 días. Engañarnos, engañarnos y engañar a otros es muy fácil, ¿cierto? Sobre todo engañar a nosotros mismos. Entonces claramente entendemos eso, que cuando uno no se está limpiando de toda contaminación de carne y de espíritu, le estamos facilitando el trabajo al engañador. Y obviamente, a través de las diferentes maquinaciones que él tiene, ¿cierto? La mentira, el miedo, el engaño y también la culpa. En el Salmo 32, versículo 3 al 5, dice que el rey David habla sobre la importancia de confesar permanentemente los pecados que nos afectan. Porque si no lo hacemos, y usted lo puede leer, Salmo 32, versículo 3 al 5, dice, es importante confesar permanentemente los pecados que nos afectan. Alguien puede decir, no, pero es que ahora nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, lo que hago en la carne lo hago. Pues sí, sí, eso debe ser. Yo lo repito, eso debe ser, pero a veces no es así porque uno, como dice, uno se saca los clavos allá de estar crucificado con Cristo y apaga el Espíritu Santo. Entonces uno de vez en cuando hace sus cosas, su cana al aire espiritual. Entonces dice que hay que confesarlo, hay que confesarlo. Y entre usted, ¿qué sucede cuando usted confiesa? Cuando usted confiesa, lo que está oculto queda a la luz y obviamente pierde fuerza, ¿sí? Eh, pierde fuerza. Cuando usted lo saca a la luz, pierde la fuerza. O sea, todo eso, esa maquinación que estaba ahí, que no se veía, ya usted la puede ver y usted puede defenderse, pero cuando usted no la ve, inclusive está dentro de su cabeza, usted mismo se estando duro allá, entonces usted no entiende. Entonces dice, ¿para qué? Porque si usted no lo hace, se va a debilitar espiritualmente y va a bloquear las bendiciones de Dios en su vida o las va a retardar. Y eso obviamente lo hace el maligno a través de la culpa. Cuando leemos el Salmo 32, versículo 3 al 5, dice, todos los días que seguía en oración, o sea, dice que él oraba todos los días. Primera pregunta, o sea, bien importante, que una de las cosas importantes que tenía el rey David, que tenía Daniel y los hombres de Dios, el Señor Jesucristo, es que oraban muchísimo. Dice, todos los días que seguía orando, él mismo dice, yo todos los días oraba, pero no todos los días confesaba mis pecados. Ojo, lo está diciendo con una contundencia importante. Entonces, es una cosa importante. Dice, todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. ¿Me debilitaba contra qué? Contra las desechanzas del maligno. Por eso el día que él se equivocó, mejor dicho, metió los guayos hasta el cuello. ¿Sí? Se equivocó. Se debilitó espiritualmente y no vio la maquinación que le traía el diablo encima. Y dice, Dios mío, versículo 4, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Y dice el versículo 5, dice, porque podemos estar orando, pero no con una oración realmente efectiva. O sea, podemos orar. Y las personas le dicen, ¿usted sí ora? Sí, yo oro. ¿Usted adora? Yo adoro. ¿Usted todo es una verdad que? Bueno, entonces me imagino que su vida está llena de la presencia de Dios y obviamente fluye la manifestación de la gloria de Dios y la gracia de Dios en su vida. No. Entonces lea el Salmo 32, versículo 3 al 5. Dice que hay gente que ora todos los días, pero todos los días no le confiesa los pecados a Dios. Imagínate, soy templo de Dios y en él mora el Espíritu Santo. No lo tengo tan lejos, ¿cierto? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Tampoco no está tan lejos, está muy cerquita. ¿Sí? No tengo que colocar un megáfono para cantarle a todo el mundo, ¿cierto? No, sencillamente eso. Y obviamente al no hacerlo, me estoy debilitando. Al reconocerlo, voy quitándole la fuerza que eso tiene conmigo. Entonces dice el versículo 5, dice, entonces decidí confesarte todos mis pecados. Ojo, todos. No es que hundí ninguna de mis culpas, porque decimos nosotros que el pecado trae un sentimiento de culpa asociado.
Dice, decidí confesarte todos mis pecados, no escondí ninguna de mis culpas, decidí confesarte mis errores. Esta versión es muy importante, porque a veces nosotros decimos, sí, es que usted por qué tomó tal decisión. No es que yo me arrodillé a las 3 de la mañana, yo no sé por qué todo el mundo a las 3, podía ser a las 4, a las 5, o a las 6, o a las 8, ¿sí? Pero todo el mundo como para, es que yo a las 3 de la mañana, a las 3, wow, ¿sí? A las 3 de la mañana. Y yo sentí una voz. Me imagino que venía del cielo como la canción. Sentí una voz y esa voz me dijo, viaje, venta, monte este negocio. Bueno, está bien. Y resulta que no, que el viaje salió mal, que la venta no me pagaron, me tumbaron, que el negocio se quebró. Entonces, ¿sí? Entonces dice acá, decidí confesarte todos mis pecados. Segundo, no escondí ninguna de mis culpas. Estamos hablando, aquí está hablando, como decíamos anteriormente, hay que confesar los pecados conocidos o recientes que no se hayan confesado. Usted sabe cuáles tiene. ¿Sí? Usted y Dios y el Espíritu Santo sabe cuáles tiene. Entonces dice, decidí confesar, y obviamente también mis culpas, no escondí ninguna de mis culpas, confesé mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Uno de los mayores puntos de anclaje que tiene el maligno sobre nuestro ser es la culpa. Si nosotros logramos irle soltando como esos anclajes, él ya no se puede anclar, o sea, ya no puede tener una comunicación importante con nosotros y obviamente cada día su influencia en nuestra vida va a ser menor. Segundo, entonces primero confiésele los pecados recientes, ¿cierto? Los pecados recientes, conocidos o recientes que no se han confesado, teniendo en cuenta el Salmo 32, versículo 3 al 5, para que usted anote. Segundo, hay cosas que son complicadas. Pídale al Señor que le revele cualquier otro pecado que necesite ser confesado y que se vuelve recurrente y que nos ronda en forma consciente, subconsciente o inconsciente. Y uno de los pecados más recurrentes es, ¿se me entendió? Es que nosotros no usamos la lengüita bien. O sea, nosotros somos un poquito, y eso sobre la lengua hay unos capítulos enormes, ¿sí? Entonces, nosotros somos un poquito fregados con eso, ¿sí? Nosotros a veces queremos volvernos los dueños de la verdad y a veces no es que lo que yo digo es verdad, verdad. Eso no necesita ni siquiera, y hacen una cara, es que es la verdad. Todo lo que Dios me dice, eso es verdad. No necesita, no necesita. Sí, eso parece una actuación ahí para que los otros ahí, ay, de verdad, ay, no puede ser. Bueno, y eso es certero, eso es verdad, pues más tarde se va a evidenciar con los resultados y las acciones posteriores, se va a evidenciar si efectivamente lo que usted dijo es verdad o lo que usted dijo es certero. Y normalmente es un montón de embustes, así de sencillo. Entonces hay que pedirle al Señor para que el Señor nos revele. Oiga, porque a veces a rato la gente sale con unos sueños, ¿sí? Entonces dice, no, es que, bueno, conscientemente, no, es que yo estaba inconsciente, estaba en el subconsciente, en el sueño. Ay, qué sueño tan horrible. ¿Sí? Cosas horribles, cosas de muerte, cosas de inmundicia, cosas de escasez, cosas de pobreza, sombras, mugre, mucho mugre, ratas, todo el mundo, etcétera. Está muy bien. Entonces lo importante es pedirle, decirle, Señor, revélame, porque es que aquí hay algo, ¿sí? Porque al rato a uno le encanta decir, no, es que yo vi en tal parte. Las cosas a veces primero hay que uno aplicárselas a uno, todo lo que ve.
Si usted ve ratas en la casa de su vecino, pues averigüe si en la casa suya no hay, porque es bien importante, ¿sí? Que de pronto ustedes no pudo diferenciar bien de la casa de su vecino en la suya y usted le echa el gato al vecino, ¿sí? O otra hermanita en la fe. Hay una persona que estaba soñando que habían ratas y cucarachas en la iglesia, y efectivamente sí hay unos ratoncitos, ¿sí? Pero soñó que eran ratas y que había mugre y no sé qué, no sé, bueno, entonces, pero una de las cosas que yo he aprendido, y se lo digo con toda sinceridad, es que antes de ir a mirar el pecado en el ojo del hermano, ¿cierto? Yo me miro para adentro y a ratos uno tiene que ser más reposado en todo ese tipo de cosas, porque la gente sale con un disparo terrible. Entonces es importante pedirle al Espíritu Santo que nos revele la raíz o la fuente que nos lleva al pecado recurrente, mentiroso, la mentira, el chisme, el juicio condenatorio, porque hay gente que no puede tener esa lengua quieta, ¿sí? Y se pone brava cuando dicen algo. Otra vez ya, no, es que el problema es donde no tener controlada mucho, de no poder refrenar la lengua, dice que no se puede controlar, de no tener refrenada la lengua, el problema es de todos, todo suyo, mío, de todo el mundo. Hoy en día algunos viven de eso, de la mano del lenguado, de chismes, calumnias, señalamientos, mentiras. Eso, las redes sociales están llenas de eso. Ya vio, mejor dicho, sí, eso estaba terrible. Ayer estaba haciendo una cola en Cavipetrol y estaban los señores ahí. Sí, ya supieron, ¿no? Barranca está picha de COVID. Bueno, pues si Barranca está picha de COVID, Bucaramanga también, ¿no? ¿Qué tiene más? Bucaramanga vamos en 700 y pico, vamos por 800. Sí, estamos disparados. En un mes pasamos como de, de 50 casos a 800 en un mes. Estamos disparados, pero todo el mundo está bien, sí. O sea, la gente con el tapabocas tiene el pescuezo. Bueno, pero eso es otro tema. Entonces dice la palabra, es importante pedirle al Espíritu Santo que nos revele la raíz o la fuente que nos lleva al pecado recurrente que viene a afectar nuestra vida y nos lleva esos sueños, esas cosas, ¿sí me entiendes? Esas manifestaciones. No, es que estaba en un estado de ira intenso, dolor, y por eso le dije de todo. Hermano, a ver si le va aflojando un poquito, ¿no? De a poquito. Sí, sobre todo los que tenemos el genio un poco pesado. Toca irle frenando y frenando. Y a veces, ¿qué hace uno para no ofender el público? Pues se queda uno callado. Ya, bueno, ¿y usted por qué tiene la cara arrugada? Es mejor hacer la cara arrugada que abrir la boca, porque de pronto sale uno y insulta a todo el mundo. Entonces, es que es una grosera, es que no sé qué, es que es un déspota, etcétera. No respeta. Eso me ofendió. Sí, porque la gente con esa sí sale, ¿no? Y me ofendió terriblemente. Entonces, últimamente, a veces toca uno quedarse callado porque para no ofender a nadie. Entonces, y eso nos lleva a hacer lo que desagrada a Dios, porque a Dios no le gusta que usted se ponga a ofender a los demás, ¿sí? Que no sea ofensivo, ¿cierto? Entonces, como dicen ahí, o sea, eh, uno le dice a la gente, ¿no? Si no se van a tratar bien, no se traten mal. Busquen un punto intermedio, pero no, a la gente le encanta tratarse mal. Y estar en bochinches, la gente bochinchera, problemática, yo no sé para qué, ¿qué con eso? Chévere. ¿Por qué no, o sea, por qué no se preocupa alguna vez en pensar esto, cómo sería siendo de otra manera? Que uno deje de ser tan fastidioso, tan bochinchero, tan problemático, pasarse para el otro lado. Qué chévere sería uno ser diferente. Yo me he dado cuenta de eso con los años, ¿no? Porque yo era problemático, antipático, todo terminaba en antipático. Poco simpático, todo terminaba en antipático, todo antipático. Sí, porque normalmente ese es el problema de las personas que no son agradables físicamente, ¿no? Que se vuelven antipáticos para hacerse ahí como para llamar la atención. Entonces, eso es una cosa terrible. Bueno, fuimos para otro tema. Entonces dice que eso, y obviamente eso generado por la culpa, y obviamente cuando pasan esas cosas nos llevan a cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Yo por qué no puedo? ¿Yo por qué no puedo dejar esto? ¿Sí? Porque esto establece tanto gobierno, dominio y control sobre mi vida. Para eso, vamos al Salmo 139, versículo 23 y 24.
O sea, cuando hay esas cosas recurrentes, tenemos que hacerlo. O sea, yo esto lo estoy aplicando en mí porque es que yo soy igual que usted. ¿Sí? Estamos en una lucha terrible con la ira, con la lujuria, con el engaño. Pues eso es de todos. Otros mentira, la lengua disparada, los chismes, los problemas, etc. Bueno, todos tenemos algo en lo cual trabajamos y queremos cada día ser mejor. Pero cuando uno lee ese maravilloso salmo, dice el Salmo 139, versículo 23, dice, examíname, oh Dios. O sea, le está diciendo al Espíritu Santo, examíname, porque tú puedes conocer mi corazón, conoce mi corazón, pruébame. O sea, haga una prueba de COVID espiritual, pruébame. Dice, y conoce. Otra versión dice, y penetra en mi corazón. Los pensamientos, penetra, tienes que penetrar. ¿Sí? Porque el que se está manifestando, dice que lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Dice, penetra en mi corazón y conoce los pensamientos que me inquietan, que me turban, que me trastornan en forma consciente, inconsciente y subconsciente. ¡Wow! Salmo 139, versículo 23. Hay que decirle al Espíritu Santo, ¿por qué estos pecados recurrentes? Porque en la primera confesamos los pecados conocidos y recientes que no hemos confesado, de acuerdo con el Salmo 32, versículo 3 al 5. Pero aquí nosotros nos vamos al Salmo 139, versículo 23. Entonces dice claramente, examíname, conoce, examíname la palabra, examíname, tiene el alcance de conocer, profundizar los pensamientos que me inquietan, que me turban, que me trastornan, que me afectan. ¿Cuáles son? ¿Por qué eso me activa mis malos pensamientos? Y luego dice el Salmo 24, estupendo, maravilloso. Eso no es un invento, ay, es que es un invento, se lo inventó el pastor. No, él dice, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Señálame el pecado oculto que yo no quiero por diferentes razones, no quiero ¿qué? Como evidenciar como pecado. Señálame. Si no, uno vive engañado. El tema de 15 días. Uno vive engañado. Hay gente que se cree mejor de lo que es. No, uno tiene que creer lo que es. Ya. ¿Sí? Y cuando sea mejor, pues mejor. Dice, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda o que esté en camino de perversidad. Entonces, claramente, señálame qué es lo que me lleva al pecado recurrente. Las personas que exageran, las personas que actúan. Cuando tú exageras, estás mintiendo. Cuando tú actúas para convencer a otras personas de algo que no es cierto, estás mintiendo. Hay personas que se cogen un cuento en internet, una noticia en internet, y aseveran que es verdad, y es verdad, y es verdad. Entonces usted está mintiendo. Y cuando usted lo vuelve eso el pan de todos los días, usted tiene un pecado recurrente. ¿Sí? Que es volver la mentira verdad. Y así, porque si todo el mundo cree que el pecado únicamente es el amor al dinero, ¿cierto? La inmoralidad sexual. No, la mentira es una cosa horrible, eso ya la gente lo naturalizó. Para muchos, estar mintiendo a toda hora está naturalizado. A muchas personas estar con esa lengua brava, ofendiendo y siendo antipáticos con eso y molestando a todo el mundo ya lo naturalizó. Sí, estar armando unos bochinches sin necesidad. Y la gente sale con el cuento de que es que yo hablo duro o que sencillamente nosotros de Barranca somos así. No, eso olvídese eso. Señor, eso no cabe en ninguna parte. Sí, como si uno no pudiera, entonces los que hablamos pasito, no, bueno, yo no hablo pasito. Bueno, entonces los que hablan pasito no podrían hablar duro. Es una cuestión de modular, ¿sí? Entonces hay que modular también. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda, que esté en camino de perversidad, y guíame por el camino de la vida eterna. Y dice otra versión, y guíame o enséñame a vivir como quieres que yo viva. Mientras nosotros no permitamos que el Espíritu Santo nos empiece a enseñar cómo es que Él quiere que nosotros vivamos, pues va a ser muy difícil, que el fruto del Espíritu Santo o las manifestaciones se derramen sobre nuestra vida. Y vamos a seguir viviendo por los dones,
Oh, chamba chumba, que el Señor me dijo que vi, que tal, que no sé qué, etcétera. Tal, bueno, todo lo que usted quiera, los dones, es una montonera. Entonces así, ¿por qué? Porque nosotros nos dejamos enseñar. Dice, enséñame a vivir como quieres que yo viva. Y cuando uno deja que el Espíritu Santo le enseñe y trabaje con usted, él derrama las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Pero como hay gente enseñable que no sabe enseñar, ¿cierto? Y que se las sabe todas, pues obviamente vive por los dones. Y algunos no son del Espíritu Santo. Algunos son netamente del maligno, que los tiene enredadísimos. Tercero, confía en la promesa de Dios de que Él perdonará los pecados, quitará la culpa, basándose en la sangre del Cordero. Dice Primera de Juan 1:9, 1:8 primero. Esto me parece interesante, porque hay gente que obviamente, esto no es para que la gente siga pecando, pero tampoco es para que unos cojan a otros, y es que ustedes son unos, unos no santos, es que ustedes son hijos de Satanás, porque es que hay gente que para satanizar a los demás es el rapidito, ¿no? Etcétera, etcétera. Dice de Primera de Juan 1:8 y 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, entonces, por eso que estamos hablando acá, hay gente que cree que no tiene pecado, pero es que la palabra dice que nos limpiamos de toda contaminación de carne y de espíritu, y que obviamente si usted no está limpiando todos los días, consta mucho cada vez que se genere el mugre, ¿sí? O sea, es como la gente, ¿qué problema con la gente, no? Entre más veces se lave las manos al día, pues mejor, ¿sí? Hay menos posibilidades de que de pronto, si usted de pronto fue por allá y estaba en el Metrolínea, en el Transmilenio, y de pronto ensució las manos de esa cosa, y en lugar de pasárselo por la cara, porque es que nosotros somos capaces, en vez de pasárselo por la cara, pues va y se lo lava rápido ahí en el entonces, y entre más se bañe las manos, pues mejor. No, qué cosa tan horrible. La gente no se lava las manos, no se lava la cara, es que ni se lava el pelo. Hay gente que no se baña. Entonces, así de sencillo, ¿no? El que se baña es que está enfermo, es que el enfermo es el que se baña. Es que el que tiene las manos sucias es que se bañe. Yo no tengo las manos sucias. Es que yo no cogí a nadie. Yo no sé si usted cogió a nadie. ¿Sí? Sí, si usted quiere echarle alcohol a los zapatos y desinfectarlos cada vez que llegue a la calle, eso es cosa suya. Y si no quiere, pues no lo haga. Y lo mismo pasa con la limpieza espiritual. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Si el mismo rey David, por aquí, qué ojito, aquí está, dice, todos los días que seguía orando, sin confesar mis pecados. O sea, que él no estaba limpiándose de carne y de espíritu cuando estaba orando. La oración se volvió una rutina, se volvió algo por cumplir. No, la oración es para ir a decirle, oye, David, padre. Ay, Señor. Sí, ya rato uno saca el papelón del profeta Elías y el profeta Jeremías. No, es que no soy digno, Señor. Primitivamente, ¿no? Todo que busque otro, Moisés, todo que busque otro porque es que, qué vaina. Yo cada rato se me chispotea ahí, me sale la piedra. Cada rato, mejor dicho, se me llena de codicia los ojos. No por amor al dinero, sino bueno, por las personas. Dice que no codicies la mujer de tu prójimo, entonces por estar mirando la mujer del prójimo, etc. Entonces uno sale con ese cuento. Entonces hay que confiar en la promesa de Dios que Él perdonará nuestros pecados y nos quitará la culpa. Entonces dice Primera de Juan 1:8, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos, dice la versión Nueva Traducción Viviente, sí. Dice, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Claramente estaba diciendo, es que el único que estaba libre de pecado era el Señor Jesús. De resto, todos nosotros tenemos que estar constantemente siendo cuidadosos para, primero, pecar menos y segundo, que las consecuencias, para que la culpa no nos afecte tanto, las consecuencias de las cosas que hacemos, no hacemos para agradar a Dios, pues sean mínimas y que obviamente sea muy sencillo manifestarlas y obviamente arreglar las cosas.
Entonces dice ahí, y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y de hecho, para que seamos libres de la culpa. El Salmo 86, versículo 5 dice, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te buscan. Entonces, lo primero que tiene uno que hacer es uno, primero, arrepentirse, porque uno muchas veces de algunas cosas que ha hecho mal en el pasado y hoy aún todavía no se ha perdonado a sí mismo. Y segundo, uno no puede permitir que la incredulidad obviamente lo lleve a pensar que usted no ha sido perdonado y obviamente pone en duda la obra redentora de Jesús en la cruz. Y obviamente cuando eso sucede, nos vamos de que nosotros no somos dignos. O sea, asoma la indignidad y caemos en esa trampa. Cuarto, para ser libre de la culpa. Entonces, repitamos, lo primero, confesar todos los pecados conocidos o recientes y que no se hayan confesado. Pedirle a Dios que nos revele el pecado oculto, ¿cierto? Tercero, confiar en la promesa de Dios de que perdona nuestros pecados y que nos va a quitar la culpa. Cuarto, en ocasiones, cuando surjan o broten los sentimientos de culpa sobre pecados ya confesados y abandonados, rechace tales sentimientos como una culpa falsa. El Señor ha sido fiel a su promesa de perdonarnos. Dice el Salmo 103, versículo 8 al 12. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Si fuera así, pues yo pienso que ya esto ya no existiría. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. O sea, que una de las cosas bien importantes que uno aprende del Señor es que primero nos perdona y obviamente no solamente nos perdona nuestros pecados, sino las consecuencias del mismo, y una de ellas es la culpa. Por eso es que es importante pedir a Dios por el daño causado a otras personas y causado a uno mismo, por nuestros errores y malas decisiones, y porque muchas veces nos dejamos que el sentimiento de culpa nos arrope. Pida perdón a Dios por mentir e intentar eludir la culpa, responsabilizando a otros. O sea, tratemos de sacar de nuestro ADN el ADN de Adán y que llegue el ADN de Cristo a nuestra vida y que lo que nosotros nos responsabilicemos de nuestras acciones. Esto no es culpa de los demás, ¿cierto? Que es eso es muy fácil, uno echa la culpa a los demás de lo que le pasa a usted y de las decisiones suyas. Pida perdón a Dios por justificarse y buscar excusas a su conducta pecaminosa y errónea. Quinto, pida al Señor que reprenda a Satanás, tu acusador, y ruégale que te restaure el espíritu y restaure el gozo que produce la libertad de la culpa. Una de las cosas que nos roba la culpa es la manifestación de la gracia y el gozo en nuestra vida, el gozo de Dios. Entonces, primero, Señor, reprende a Satanás, nuestro acusador, y que el Señor restaure el gozo de la libertad de la culpa. Dice el Salmo 51, versículo 12. Padre, hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación y que me sostenga tu espíritu que me guía, manifestaba el rey David después de toda la embarradota que hizo. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, uno tiene que estar renunciando a todo espíritu de culpabilidad, a la razón de esa culpa y a sus consecuencias. Confiese su libertad, diga, Señor, yo soy libre de la culpa y manténgase firme en ella. En el Salmo 51, y para terminar, cuando David confesó su pecado, ruega a Dios con un corazón lleno de culpa y de dolor. Decíamos que la culpa es un sentimiento de dolor. Y obviamente el resultado
de esa manifestación fue la restauración y nuevamente la manifestación del gozo de Dios en la vida de David. Entonces es algo muy importante. Finalmente, si el pecado ha sido confesado y ha habido un arrepentimiento genuino y hemos sido perdonados, entonces es tiempo de ir uno cada día alejándose de nuestra vieja naturaleza que nos induce a pecar. Entonces, es una cosa bien importante. Tristemente, algunos cristianos, todos incluimos ahí, somos propensos a sumergirnos en los recuerdos de nuestros pecados pasados. Memorias que debían estar canceladas, bloqueadas, anuladas desde hace mucho tiempo. Obviamente esto no es correcto y es que es contrario a la vida cristiana que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si Dios nos ha sacado del lodo cenagoso y nos ha puesto sobre terreno seco y luego nos pone sobre la roca, nosotros no podemos regresar a sumergirnos nuevamente en el lodo cenagoso. Eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Cuando volvemos a hacer cosas que no agradan a Dios, ahora sí ya con el conocimiento pleno de que eso no agrada al Señor. Hermano, ahí donde usted está, cierre sus ojos, dele gracias a Dios y vamos a orar para terminar esta predicación maravillosa sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús me arrepiento del pecado de incredulidad por haber dudado de la obra redentora de Cristo Jesús en mi vida, específicamente por manifestaciones de obras de la carne en mi vida. Igualmente, me arrepiento por no haberme perdonado a mí mismo. Padre Celestial, te pido perdón por el maltrato, la manipulación, la falta de confianza que he causado, Señor, a mi familia, a las personas que están a mi alrededor, por mis errores y malas e imprudentes decisiones que he tomado. Padre Celestial, te pido perdón por mentir e intentar eludir la culpa, responsabilizando a otros. Te pido perdón por justificarme y buscar excusas en mi conducta errónea. Te pido perdón por mi falta de madurez espiritual para no recaer en comportamientos pecaminosos que ofenden tu gloria y querer justificar mi responsabilidad en ellos. Padre, te pido perdón y busco tu perdón para expiar mi culpa, pero no para, cuando busco esto, no es para terminar con la raíz del pecado que me agobia. Padre Celestial, te pido perdón porque permití que la tentación me cubriera y el pecado anidara en mí, por hacerme sordo a la voz del Espíritu Santo y sensible a la voz del maligno, por no aceptar mi mala decisión y justificar la culpa de mis actos, agregándole rebeldía a mi pecado. Renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de vida falsa, de hipocresía, de vida doble, que me ha vuelto religioso, manipulador, que busca el perdón de Dios para deshacerme de la culpabilidad personal que me agobia por cometer o actuar pecaminosamente, específicamente, Señor, en el ofender a las personas, en la ira, en la inmoralidad sexual, en el engaño, en la mentira y en otros pecados que son obras de la carne. Espíritu Santo, lléname, fortaléceme y reargúllame para abandonar definitivamente el pecado y ser radical con el mismo
y vivir una vida plena y de santidad en Cristo Jesús. Renuncio en tu nombre, Señor Jesús, a todo espíritu de culpa generado en una mala decisión o pecado, y le ordeno a toda depresión, ansiedad, tristeza, que cesen y se van de mi vida y no regresan en el poder del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús declaro libertad en mi vida de la culpa y me declaro libre en la libertad con que Cristo me hizo libre y manifiesto que el gozo de Dios vuelve a fluir en mí. En el nombre de Jesús declaro sanidad de las enfermedades originadas en el miedo producto de la culpa, tales como la presión arterial alta, la tensión y dolores musculares, la sudoración excesiva y los problemas de inestabilidad emocional y mental. Padre, yo te doy gracias porque sé que tú me oyes y que tus ojos estarán abiertos y atentos tus oídos a la oración que hoy estamos elevando en esta tu casa y que tu respuesta a nuestras peticiones está en camino. Yo declaro que no prosperará ningún ataque de las tinieblas contra mí, que en el nombre de Jesús le inmovilizamos la cabeza a nuestro adversario y le cerramos la boca a los perros y lobos que le secundan, que atamos todo espíritu de venganza, persecución y destrucción que quiera venir contra mí y mi familia. Sellamos, Señor, esta liberación de la culpa con el sello del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida en Cristo Jesús. Padre, te alabamos, te damos gracias. Y al tomar el pan y vino, sellamos esta palabra de bendición sobre nuestra vida, declarando con nuestra boca que este pan simboliza tu carne y este vino simboliza tu sangre. Que al tomar el pan y vino, manifestamos, Señor, que es verdadero alimento para todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que al tomar el pan y vino, confirmamos que contigo, Señor Jesús, estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu infinita comprensión, Señor, en las debilidades, Señor, y en las inmadureces que se presentan en nuestra vida. Padre, te alabamos, te bendecimos, en el nombre de tu Hijo Jesús y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén